No puedo comer. En esencia, no puedo comer. Supongo que para quienes no han crecido como yo, suena absurdo. Gran parte de nuestras vidas gira en torno a la comida. Desayuno, almuerzo, cena. Es un ritual y un contrato social, y sin él perdemos un pilar fundamental de la humanidad. Pero no puedo comer. No puedo ser parte de eso. Es complicado. Crecí siendo madre soltera con un salario mínimo. ¿Cómo logro mantener con vida a un niño enfermo durante todo eso? Es algo que no entiendo. Y no me refiero a enfermo como si tuviera resfriados fuertes o infecciones de oído, sino a enfermo con una S mayúscula. Desde que tengo memoria, nunca pude comer alimentos sólidos. Algunos médicos la llamaban acalasia inoperable, pero mi madre la llamaba garganta real. Igual que los reyes y reinas de antaño, solía decir. Estaban tan acostumbrados a que los sirvientes los alimentaran que dejaron de comer para sí mismos. Fue simplemente una forma agradable de hacerme parecer especial y no maldecido. El principal problema es que no puedo tragar. Así que tendría que hacer puré la comida y pasarla por mi garganta con un tubo grueso de plástico. No siento ningún sabor, y toda esta experiencia puede resultar incómoda para quienes me observan, así que es algo que mantengo en secreto. Todavía puedo saborear y masticar, pero un sabor agradable no compensa el riesgo de morir asfixiado. Puedo beber, pero me cuesta un poco. Si hace demasiado calor o frío, se me cierra la garganta. Lo mismo si es demasiado azucarado, demasiado picante o demasiado dulce. Y como no puedo tragar, simplemente inclino la cabeza hacia atrás y lo dejo correr por mi garganta. Un zumo de manzana suave es un capricho de vez en cuando, pero prefiero agua corriente. Nada de refrescos. Nada que me contraiga los músculos. Aparte de eso, era un niño normal. Seguía yendo a pedir dulces, y al final de la noche, les regalaba todos mis dulces a mis amigos. Eso me hizo a prueba de acoso, en cierto modo. Para ellos, yo era raro, pero era el tipo de rareza que daba frutos. Cada vez que alguien regalaba dulces, fruta o algo gratis, yo compartía los míos con quienes me trataban bien. Eres como un cerdo trucero, solía decir mi amigo Dawson. Puedes oler todo lo bueno, pero no puedes tener nada para ti. Y de ahí surgió el apodo. Cerdo trucero. No sé si es un mito o una leyenda urbana, pero dicen que a los cerdos truceros nunca se les debe permitir comer las trufas que se les enseña a encontrar. Si lo hacen, son inútiles. Se obsesionan tanto con buscarlas que no les queda nada. Les cogen el gusto, y sea caro. De vez en cuando me miraban con malos ojos por el apodo, pero la mayoría lo decían con cariño. No era malintencionado. Paso de cerdo trufa a trufas, a volantes y a simplemente Rufo Rufi. Y supongo que ese nombre se ha quedado ahí desde entonces. Me gradué de la preparatoria y conseguí trabajo en un barco pesquero. No es un trabajo elegante, pero siempre me ha encantado el mar. Nunca me mareo en el mar, ni en el coche, ni nada parecido. Quizás sea un efecto secundario de tener un estómago raro. Así que cuando se abrió una vacante, fui el primero en la fila. Lo hice un verano como prueba y me contrataron a tiempo completo un mes después. Buen sueldo, buenos beneficios. Solíamos trabajar en embarcaciones más pequeñas. Embarcaciones costeras. Pescas de menor producción que podían generar ganancias sorprendentes en los mercados locales de mariscos. Todo lo que conseguíamos lo vendíamos con un sobreprecio altísimo. No hubo una sola Navidad en la que no volviera a casa con una paga extra. Terminaba siendo el conductor designado cada vez que salía con los chicos. A veces se olvidaban de mi trato y me traían una cerveza o un whisky, y al final les pedían una de más. Me quedaba mirando ese tazón de cacahuetes picantes en el centro de la mesa y me preguntaba cómo sería atiborrarme de ellos. Atiborrarme y darlo todo. Sentir el crujido en los dientes, resonando en la mandíbula. Pero eso me enviaría directamente al hospital, o a la morgue. Un edificio amarillo calle abajo. Cerdo trucero, cerdo trucero. Mira, pero no pruebes. Mi madre falleció cuando yo tenía 27 años. No fue repentino ni dramático, fue el resultado de una larga batalla que llegaba a su fin. Di un discurso en su velatorio. Repartí sus pertenencias entre sus familiares vivos. Empaqué todas sus cosas en cartón nuevo de la ferretería. Desmantelé un ecosistema de baratijas donde todo tiene su lugar, dejando solo paredes pálidas y pelusas de polvo. Aunque fue bastante gracioso, había una foto de ella y yo de cuando era solo un bebé. En aquel entonces, tenía ojos y cabello castaños. Al principio pensé que era otra persona, ya que ahora tengo el cabello rubio y los ojos verdes de mi madre. Pero había una nota en la parte de atrás que confirmaba que, de hecho, era nuestra primera foto juntas. Me ofrecieron unos días libres para poner mis asuntos en orden, pero los rechacé. Alejarse de la rutina subraya lo doloroso que es el cambio. Al rechazarlo, le estás quitando su poder.
Eso es lo que yo pensaba, al menos. Pero cuando llueve, llueve a cántaros. Y quizá me distraje aquella mañana de principios de mayo al tomar la interestatal. Había pasado por esa carretera 1000 veces, pero solo esta vez, no presté atención. Quizás el otro conductor tampoco. Sea como fuere, el choque fue violento. Al menos nadie murió. Tuvieron que extirparme, pero el otro salió ileso. Me pusieron un collarín y me llevaron al hospital. Me hicieron todo tipo de pruebas. Tenía una fractura en la pierna izquierda, pero aparte de eso, solo tenía mala pinta. Casi todo era superficial. Aún así, hicieron lo que debían. Radiografías, chequeos, todo el asunto. Tendría que usar una escayola, pero por lo demás estaría bien. Recuerdo el último día antes de que me mandaran a casa. La doctora, una mujer india de mediana edad, revisó mis radiografías y habló largo y tendido de lo afortunada que había sido. Entre instrucciones sobre cómo mantener limpia la escayola, le hice una pregunta. ¿Y mi cuello? Pregunté. ¿Tendré que cambiar mi alimentación? No, no pasa nada, dijo ella. ¿Por qué lo preguntas? La acalasia, dije. Es inoperable. Debería estar en mi expediente. ¿Acalasia? Ella me miró por un par de segundos, luego volvió a mirar la radiografía. No tienes acalasia. Lo repasé con ella una y otra vez. Le dije que me lo habían diagnosticado de bebé. Que lo había vivido toda la vida. Que tenía la garganta atrofiada y que solo podía tragarme puré con un tubo. Garganta real, como los reyes y reinas de antaño. Sé a qué te refieres, dijo. Pero no sé qué decirte. No lo tienes. Por lo que veo, nunca lo has tenido. Señaló las radiografías y me explicó cómo reconocerlo, y que no había ningún signo. Estaba perfectamente bien, solo tenía que practicar la alimentación. Si llevas tanto tiempo haciendo esto, lo más probable es que nunca te acostumbres del todo, admitió. Pero físicamente no tiene nada de malo. Pero va a llevar tiempo acostumbrarse. Salí de allí con muletas, pero apenas le presté atención a la pierna. No podía creerlo. Todo este tiempo, podría haber sido igual que los demás. Alguien debió haberme diagnosticado mal, pero no había nada en mi expediente que sugiriera que se hubiera hablado siquiera de acalasia en mi pasado. En esos expedientes, estaba perfectamente sano. Siempre lo había estado. No le encontraba sentido. Tenía que haber una razón para vivir así. Decidí revisar las cosas de mi madre para ver si había alguna pista. Tenía que revisar las cajas una segunda vez. Quizás se me había escapado algo. Mi amigo Estebey me llevó a casa desde el hospital. Es un tipo cuarentón, padre de 3 hijos, muy sencillo. De esos que tienen una camioneta y no les importa ayudarte con la mudanza, porque es lo que se supone que debes hacer. Debió de notar que estaba un poco más callado de lo habitual. No te preocupes por el trabajo, Ruthie, dijo. Espera un par de semanas. Gracias, pero no es eso, dije. Es mi garganta. ¿Latigazo cervical? Preguntó. ¿Te duele algo? Le expliqué lo que me había dicho el médico. Que estaba bien, y que siempre lo había estado. Le conté lo de las radiografías, que no había nada y que no había nada en mi expediente. Estebey se enfrascó tanto en la historia que casi se salta una luz verde, lo que hizo que el tipo que iba detrás de nosotros tocara la bocina. Estebey se recuperó y pisó el acelerador. Qué lástima, dijo, girando a la izquierda. Pero bueno, también son buenas noticias. Supongo que sí. Iba a tener que acostumbrarme a una nueva forma de vida, una en la que pudiera sentarme a la mesa y compartir la comida. Me costaba asimilarlo. Tenía un poco de miedo. Al fin y al cabo, y si no me gustaba, podría volver a fingir. Pero primero, tenía que probarlo. No podía simplemente entrar a un restaurante y pedir un chuletón. Tenía que probar algo pequeño. Le pedí a Estebey que me dejara en el supermercado. Compré yogur, pepino y helado de chocolate. Le pedí que me acompañara a la cocina. Pensé que sería mejor que alguien pidiera ayuda si las cosas se complicaban. Como había dicho el médico, aunque estuviera bien físicamente, me llevaría tiempo acostumbrarme a la sensación. No hay tutoriales sobre cómo comer. Se supone que nos sale de forma natural. No es algo que se aprende. Nos sentamos a la mesa de la cocina y abrí el yogur. Estebey tenía una Coca-Cola. No tenía cubiertos, así que tuve que coger una cucharilla del cesto de mi madre. La mojé en el yogur, la cogí y observé. El corazón me latía con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Estebey. Nervioso. Solo inténtalo un poco, sonrió. Intenta disfrutarlo. Así que lo probé. Dejé que mi lengua se impregnara de la suave vainilla y el ácido sabor. Respiré hondo, me recosté y simplemente, lo intenté. Casi me atraganté con un calambre en la garganta, pero salió bien. Sin embargo, fue terriblemente incómodo. Tosí un poco, pero levanté una mano para indicarle a Estebey que estaba bien. Probé un poco más y luego un poco de helado. Fue difícil y me dolía la garganta.
Estaba ejercitando músculos que casi nunca había usado. Durante una hora tediosa y lenta, probé cosas poco a poco. Me estaba acostumbrando, poco a poco. Pero tuve que parar al llegar al pepino. Lo corté e intenté comérmelo como una papilla, pero parte de la piel se me quedó atascada en la garganta. Acabé con un ataque de tos. Stevie tuvo que darme un par de palmaditas en la espalda. Decidimos hacer una pausa por ese día. Pero era prometedor. Sentía algo que no había sentido antes. Era una experiencia nueva y cada vez me sentía mejor. Dale un mes, dijo Stevie. Para cuando te quiten la escayola, serás una persona completamente nueva. Durante los siguientes días, estuve encerrado en casa, esperando a que se me curara la pierna. Mientras tanto, me tomé un tiempo revisando las cosas de mi madre. Todo, desde guías telefónicas viejas hasta álbumes de fotos. Había muchas fotos de bebé, pero no estaban en un orden específico. En la mayoría, tenía el pelo rubio y los ojos verdes, pero había un par en los que aún era castaño claro. También vi un par de cambios en mi madre. Su pelo se estaba haciendo más largo. Las ojeras se estaban haciendo más profundas. Pero también había otras cosas. Había una foto donde me estaba amamantando, y otra poco después donde usaba biberón. También había una donde había tenido un accidente, con una venda que le llegaba hasta el hombro. Mientras tanto, ingería microdosis de comida. Trocitos de helado y yogur. Puré de patatas con salsa. Un sorbete de fresa. Me costó un poco acostumbrarme a la garganta, pero después de un par de días, pude tragar sin apenas problemas. El primer alimento sólido que comí fue un cacahuete salado. Lo mordí y mastiqué tanto que me dolió la mandíbula, y cuando por fin lo tragué, sentí un cosquilleo en el cuello. Como si las piezas de un rompecabezas encajaran en su lugar. Sentí tanto alivio que me dieron ganas de llorar. Terminé comiéndome una bolsa entera, con una repetición de Friends de fondo. Pero lo único que oía era el dulce crujido del cacahuete al romperse contra mi esmalte perfecto. Fue una sensación tan plena. Sabor. Textura. Sensación en boca. Y con todo, la comprensión de que tenía mucho más que experimentar. Fue eufórico. Quería reservar la primera vez que tuve una gran cena para una ocasión especial con mis amigos del trabajo. No solo con Stevie, sino con todo el equipo. Mi escayola aún estaba cicatrizando, así que me costaba un poco moverme, pero eso no me iba a impedir pasar una noche fantástica. Un buen bistec, un cóctel de camarones, pan de ajo, no me contuve. Creo que mis compañeros notaron el cambio, pues todos se emocionaron por igual al pedir. Tomamos unas copas, hicimos algunas bromas y dejamos las pretensiones en la puerta. Simplemente chicos. En cuanto empecé a comer mi cóctel de camarones, sentí algo. Sentí una oleada de energía, como una descarga eléctrica. Sentía que mis pupilas se dilataban y no podía cerrar los ojos. Mi respiración se volvió superficial y mi pulso no paraba de acelerarse. Era como si estuviera tomando algún tipo de droga luchando por mi vida. Pensé que podría estar teniendo una reacción alérgica, así que tuve que detenerme y hacer una autocrítica. Me sentía bien. Estaba bien. Genial, de hecho. En el momento en que llegó mi filete, los demás levantaron sus copas. Por la buena comida, dijo Stevie. Y por los buenos amigos. Los demás compartieron mi opinión, pero antes de llegar a la palabra buenos amigos, ya le había clavado el diente al filete. Sentía como los jugos me empapaban los dientes. Es difícil describir la sensación. Es como si no acabara de comerme un filete. Podía oír el grito agonizante del bovino en mi cabeza. Me sentía gruñendo como un depredador, hundiendo los dientes como un tigre al acecho. Soñaba despierto con los ojos abiertos, observando el rojo de la carne latir con un latido invisible. Y a lo lejos, oía a Stevie decir algo, pero no pude entender las palabras. Mordí con fuerza y arranqué. Me dolían los dientes, como si se me salieran de la boca, buscando más carne. Y con cada segundo que pasaba, el restaurante se desvanecía, hasta que algo frío me salpicó la cara. Estaba tirado en el suelo. Mis compañeros de trabajo me rodeaban formando un círculo. Uno de los camareros llamó a una ambulancia. Tenía las manos cubiertas de grasa. Había agarrado el filete del plato con las manos desnudas. Tenía marcas de mordeduras en el antebrazo. Profundas, todavía sangraban. Tuve que coserme el brazo. Según Stevie, me había vuelto completamente salvaje. Destrocé el filete, alcancé la chuleta de cerdo de Luca y también la agarré. Al no poder agarrar más carne de inmediato, caí al suelo, muriéndome el brazo como si intentara dominar a una presa. Nunca habían visto algo así. Algún tipo de episodio, dijo Stevie. Estamos preocupados por ti. Los médicos no sabían qué pensar. Algún tipo de desequilibrio químico debido a un cambio repentino en la dieta, combinado con el estrés y la recuperación física. No ayudó que hubiera estado bebiendo. No mucho, claro, pero lo suficiente como para afectarme.
No pudieron señalar un solo factor desencadenante y, en su lugar, me recetaron un ansiolítico. En ese momento, solo estaban lanzando dardos a la pared. Al volver a casa, noté algo extraño. Tenía una grieta en el costado de la escayola. Acababa de estar en el hospital y no me había pasado nada, así que debía de ser reciente. Pensé en volver, pero flexioné un poco la pierna y me sentí bien. Y en un par de minutos, se me desprendió toda la escayola. Mi pierna estaba curada. No soy médico, pero no notaba nada raro. Podía presionarla, caminar, flexionar el pie. Ni una pizca de dolor. Lo único que noté como inusual fue un extraño crecimiento en la piel del lado izquierdo del muslo. Al principio pensé que era un pelo largo, pero era demasiado grueso y estaba cubierto de piel. No me dolía tocarlo, así que lo rompí y lo levanté. Salió una pequeña mancha de sangre, pero nada grave. La cosa se movía cuando la levanté. Se contraía una y otra vez, como un insecto moribundo. O como la pata de un camarón. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi jefe. Insistió en que me tomara un tiempo libre, según lo recomendado por mi médico. Estaban deseando que volviera, pero era evidente que no me había adaptado a mis nuevas circunstancias. Era una forma muy diplomática de decir que estaba incomodando a la gente y que necesitaban tiempo para olvidar la imagen de mí, comiéndose a mí mismo como un animal salvaje. Pero eso me dio más tiempo para experimentar por mi cuenta. Hice una larga lista de cosas que iba a comer. Cerdo. Pollo. Pavo. Quizás algo un poco más inusual, como caimán. Al menos 3 tipos de pescado. Cangrejo. Y toda la fruta que pude encontrar en el supermercado. Por otro lado, la fruta no me entusiasmaba tanto. Simplemente, morder carne me resultaba mucho más satisfactorio. Disfrutaba del sabor de la fruta y la verdura, pero había algo en la textura de la carne que no lograba descifrar. Por otro lado, era la primera vez que probaba comida. No tenía forma de saber que esto no era normal. Al volver de mis compras, fui al baño a lavarme las manos. Vi algo en el espejo. Mis ojos se veían diferentes. La pupila parecía rectangular. Pensé que era un efecto de la luz, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Pero estaba demasiado emocionada como para preocuparme. Iba a tener un día de fiesta. Así que me lavé las manos, me eché un poco de agua en la cara y corrí a la cocina. Al principio fui sistemático. Preparaba pequeñas muestras. Trocitos de carne, listos para comer de un bocado. Preparé un par en la sartén, otros en el horno. Compré una freidora de aire nueva para probar algunas combinaciones. Puse música y lo pasé genial. Todo estaba tan rico, tan suculento. Diferentes texturas, diferentes sabores, y un mundo por descubrir. Podía imaginar el mar salado deslizándose entre mis dedos al morder la carne de cangrejo. Podía sentir la textura de las plumas al sorber una rebanada de pavo. Lo adoré. Cada segundo. Pasé casi 13 horas así. Comiendo, comiendo, comiendo. Las tiendas cerraban y abrían, y yo era el primero en la fila para comprar más. Debí de tener un aspecto fatal. Al menos eso decía la cara del cajero. Me quedaba dormido en la mesa, con el siguiente trozo de carne en la mano. Una alita de pollo. Un filete tomahawk. Una auténtica hamburguesa con queso. Cerraba los ojos y seguía comiendo, dormitando entre bocado y bocado. Era el paraíso. Aunque no lo sabía en ese momento, seguía así durante 49 horas en total. Estaba como aturdido, sin saber qué pasaba a mi alrededor. Había perdido llamadas y citas. Correos. Facturas que pagar. No le había prestado atención a nada, y mi enfoque sistemático se había desmoronado por completo. Fue una maratón. Cuando mi cocina se quedó vacía, fui al baño con pesadez. Sentía el estómago como si llevara una mochila al frente, como si estuviera desequilibrado. Tuve que apoyar los brazos en la pared para no caerme hacia adelante. Me daba miedo mirarme en el espejo del baño, pero lo hice de todos modos. Las pupilas de mis ojos se habían horizontalizado. La piel de mi pierna izquierda se había endurecido hasta convertirse en una especie de caparazón. Mis dientes se habían alargado y afilado. Mis uñas se curvaron como garras. Y a lo largo de mi cabello se veían unos largos tubos huecos, como las plumas de un polluelo en crecimiento. Mi lengua estaba gruesa y descolorida. Mi piel se estaba volviendo marrón rojiza, con manchas blancas como la leche. Me quedé mirándome fijamente, sin comprender que aquello era un espejo. Me mostraba, pero ya no era yo. Y al darme cuenta de eso, 2 pensamientos me asaltaron a la vez. Primero, que me estaba destruyendo. Que toda esta terrible experiencia era lo que mi madre había intentado evitar. 2, que no quería parar. Necesitaba seguir. Revisé las cosas de mi madre entre comidas. Es difícil reconstruir una vida después de que se ha ido, pero es aún más difícil cuando crees que ya la conoces. Pero la vida de mi madre era muy diferente de lo que imaginaba. Claro, mi padre era un misterio.
No se mencionaba en ninguna parte, salvo que se conocieron en un concierto de punk en los 90. Pero ella había vivido una vida plena desde entonces. Había tenido amigos, amantes y planes propios. Pero algo me llamó la atención en particular. Cómo había perdido mi cabello y ojos castaños. Por lo que pude ver, se había lastimado de alguna manera, y después de eso yo había cambiado. Fue más o menos cuando pasé de la lactancia materna al biberón. Me asaltó una idea. Una incómoda. Recordé lo que había hecho con ese filete y cómo lo había destrozado. ¿Podría haberle hecho algo similar a mi madre? ¿Siempre había sido así? Intenté encontrar más. Más respuestas, más imágenes, más de cualquier cosa. Mientras tanto, comía. Cuando se me acababa la carne, comía la fruta. Cuando se me acababa la fruta, comía las verduras. Luego la mantequilla. El yogur. Los cubitos de hielo del fondo del congelador. En un momento, eran las 3 de la mañana y estaba hojeando frenéticamente un álbum de fotos de mis años de instituto. Nada interesante, pero me di cuenta de que no me quedaba nada para comer. Y aún así, seguía masticando. Bajé la vista y empecé a sacar los botones del mando a distancia y los aplasté como si fueran anacardos de plástico. No me importaba. Solo tenía que comer. Mordí todo. La pata de la mesa de la cocina. El cable de cobre de la lámpara de noche. Rompí una copa de vino contra la tabla de cortar y la morí hasta convertirla en algo parecido a la sal, y también me la comí. No sentí nada, solo más textura. Una textura maravillosa y saciante. Estaba aturdida. Y la siguiente vez que me miré al espejo, apenas podía comprenderlo. Cuando el cambio ocurre rápida y naturalmente, es difícil notarlo. No lo ves realmente hasta que bajas el ritmo lo suficiente como para que te importe. Si has estado corriendo un maratón, no te detienes a mitad de camino para pesarte, esperas hasta que terminas. A mí me pasó lo mismo, no me di cuenta de los cambios hasta que bajamos el ritmo lo suficiente como para reflexionar sobre ellos. Ya no era humano. Mis manos se habían convertido en una amalgama de pezuña y garra. Tenía la espalda encorvada, con una cresta parecida a la de un pez que me recorría la columna. Mis ojos tenían 3 colores diferentes, y uno de ellos se me estaba saliendo de la cuenca. Si me concentraba, podía moverlo hacia adentro y hacia afuera, como el pedúnculo ocular de un cangrejo. Un par de mis dientes se habían convertido en vidrio y cerámica. Podía distinguir cables de cobre bajo partes de mi bíceps derecho. Todo lo que había consumido con gusto se había integrado en mí, de una forma u otra. No podía pedir ayuda, mi huella dactilar no se registraba en el bloqueo del teléfono. No podía articular palabra. Me había convertido en una prisión de carne y hueso. Eres lo que comes. Perdía la noción del tiempo. Un día arrastraba una cola, otro tenía un ala en lugar de un brazo. Todo mi cuerpo burbujeaba, como un caldero hirviendo, moviéndose con cada bocado. Pero sin nada que comer, se devoraba a sí mismo, se comía las últimas partes humanas de mí. Había despertado un proceso indetenible, y se volvería contra sí mismo en lugar de dejarme morir de hambre. No había nadie a quien pedir ayuda. Apenas podía cerrar las persianas de las ventanas. Pasaba la mayor parte del tiempo en la ducha, bebiendo agua directamente de una tubería rota. Pasaba horas allí, bebiendo, observándome mutar. Incluso podía influir en ello, de alguna manera. Otro dedo, pensé. Y habría otro dedo. Pero cada vez me costaba más pensar. Comprender. Organizar mis pensamientos de forma que tuvieran sentido. Quizás cambiaron más cosas de las que creía. Al fin y al cabo, el cerebro es un órgano tan importante como el corazón, la garganta y la lengua. Perdía largos periodos de tiempo en una neblina borrosa. Recuerdo haber cogido un pájaro del alféizar de la ventana y comérmelo entero, como si reventara una uva. Caminaba por ahí mordisqueando las cortinas, como si fueran largas tiras de espagueti. Pero, en cierto modo, sabía que me estaba perdiendo. Cada vez que tenía un momento de lucidez, sentía que el corazón se me hundía en ese vacío del estómago. Me voy, pensaba. Me estoy perdiendo. Así que con cada fibra de mi ser, agarré un trozo de papel, me mordí el dedo y escribí con sangre. Mantente humano. Es difícil describir la mente de un animal. Una parte de ti desaparece. No piensas en las molestias ni en los imprevistos. Piensas en tu próxima comida, dónde dormir y dónde conseguir agua. No te importa si tiras una lámpara o desconectas un cable. Es solo ruido. Recuerdo haber visto ese papel, sabiendo que decía algo. Pero los símbolos no significaban nada. Pasaron de ser palabras a garabatos. En un momento dado, los confundí con excrementos y empecé a buscar ratones. No encontré ninguno. No me consideraba perdido. No pensé en nada. Y durante días, vagué de un lado a otro, convirtiendo mi hogar en un nido. Entonces, en algún momento, los símbolos cobraron sentido. Un raro momento de claridad. Quédate. Humano. Sabía que era temporal. Cuestión de minutos, quizá una hora.
Tenía que idear un plan. Algo, cualquier cosa, que me hiciera seguir siendo humano. Todo apuntaba a que adoptaría las propiedades de lo que comía. Así que, si quería volverme humano, solo había una solución. Una solución grotesca e impensable. Ahora, podía encontrar algo sabroso en todo lo que comía. Desde vidrio hasta cobre, madera y hueso. Pero tener que comer carne humana para encontrarme a mí mismo era demasiado. ¿Pero qué opción tenía? Hice un plan. Era improbable, pero era el único que se me ocurría. Sentía que me desvanecía, así que intenté recordar 3 cosas. El color del edificio al que tenía que ir. La dirección en la que tenía que moverme. Y que allí había carne. Color. Dirección. Carne. Lo repetí como un mantra. Recuerdo estar de pie junto a la puerta principal, con la cabeza pegada a la madera. Podía oír a alguien cerrando con llave y saliendo del pasillo. Por favor, vete, rogué. Tienes que irte. Cuando desaparecieron, también desapareció mi mente. Solo quedó color, dirección y carne. Logré salir. Seguí la dirección, buscando el color. Un edificio amarillo, calle abajo. Corría a gatas por el denso bosque, rugiendo como un gorila con pezuñas. Sentía cómo mi cuerpo se transformaba para mantener el impulso, cómo mis brazos se volvían pesados. Tenía que esforzarme para seguir adelante, para concentrarme en la tarea. Había tantas distracciones. Coches a lo lejos. Voces. Luces brillantes que proyectaban sombras de posibles presas. Pero seguí la dirección mentalmente. Y vi el edificio con ese color. Y supe que habría carne. Ni siquiera vi la puerta cerrada. La atravesé como si fuera de papel. Por suerte, no había guardia. Si hubiera tenido la mente para leer, habría visto el letrero de morgue del condado. Habría sabido qué significaba el olor de las cajas metálicas. Pero en la mente de un animal, no te importa el nombre de tu presa. No le das sentido a tus acciones. Simplemente tomas lo que quieres y lo haces tuyo. Así que eso fue lo que hice. No voy a entrar en detalles. No puedo. Recuerdo cada mordisco, pero no me atrevo a expresarlo con palabras. Un hombre que murió de un infarto. Una mujer mayor que se rompió el cuello. Los saqué e hice lo que hacen los animales. Carne. Hueso. Órgano. Más tarde, los periódicos dirían que era un oso. Supongo que no se equivocaron del todo. Caminé pesadamente a casa, arrastrando mi estómago hinchado por el bosque. Sentía que recuperaba la cordura. Una mente que se humanizaba. Pero con esa comprensión, comprendí lo que había hecho y el dolor emocional que le sobrevino. Me quedé allí tumbado entre los arbustos de bayas y los girasoles azules fuera de mi apartamento, esperando que nadie me viera, mientras esperaba la oportunidad de volver a casa. Pero honestamente en ese momento creo que hubiera preferido morir. Así que aquí estamos, de vuelta al principio. No puedo comer. Mi cabello ha crecido con una mezcla de negro y gris, una combinación de las 2 personas desaparecidas de la morgue. Mi rostro aún se parece al mío, supongo que esa parte seguía enterrada en lo más profundo de mí. Soy un poco más alto y un poco más pesado, pero mis colegas lo atribuyen a un cambio en la dieta. He vuelto a mi estilo de vida de puré. La misma botella de siempre me empuja directamente al estómago. No puedo permitirme perder la sensibilidad otra vez. Me doy un capricho con fruta de vez en cuando, y alguna bebida de vez en cuando, pero no como comidas completas. No quiero tentar a la suerte más de lo que ya lo he hecho. He vuelto a mi trabajo y creo que me va bien. La gente me mira como siempre. Nadie cuestiona que haya vuelto a lo que me funciona. Vieron por sí mismos que algo no me sentaba bien cuando empecé a comer. No querían volver a ver a ese Rufi, y me parece bien. Claro que quiero saber más, pero la única persona que podía decírmelo con seguridad ha fallecido. No hay más pistas, ni más indicios. Lo único que pude encontrar fue una curiosidad entre las cartas viejas de mi madre. La pasé por alto una vez porque estaba atrapada en su colección de tarjetas de cumpleaños, pero había una nota manuscrita de un remitente anónimo. Te dije que no le dieras el pecho. Sin nombre ni firma. Solo una letra desordenada en un papel amarillo arrugado. En definitiva, la vida continúa. Sé que nunca seré como los demás, pero creo que está bien. Puedo fingir todo el tiempo que sea necesario. Quizás esté bien ser un cerdo de trufas contaminadas, siempre y cuando no busque algo para comer. Pero siendo sincera, a veces me pregunto. Si me rindiera por completo y me dejara llevar. Si consumiera cualquier cosa, y todo, ¿en qué me convertiría? Si lo pusiera todo en un solo paquete, ¿en qué me convertiría? Cerdo trúfero, cerdo trúfero. Mira, pero no pruebes.